Total es el lubricante número 1 de Europa y un importante actor energético. Las pistas de los deportes de motor son nuestra pasión y laboratorio para probar y desarrollar productos de vanguardia con la tecnología de punta. Por eso Total es el proveedor oficial de los equipos más prestigiosos del mundo y preferencia de los principales fabricantes de equipamiento original. Total es energía, Total es el lubricante que recomienda el fabricante. Y les recomiendo atención porque viene la política en el PBO por Williams. Política en PBO. Esta nota de Combaters por Willax es especial para la gente joven, para la gente menor de 30 años, que además hay muchos muchachos que recién van a votar por primera vez y no tienen una idea de lo que fue el terrorismo en el Perú, ni cómo comenzó y en lo que se convirtió en una matanza absolutamente genocida por la gente que admira tanto a Pedro Castillo y los comunistas que lo rodean. Ayer fue aniversario del inicio de la guerra armada y de la lucha que ha causado más muertes y desolación, salvo, claro, por la última desgracia que hemos tenido en manos de Vizcarra, que ha sido esta lucha absolutamente desigual que ha tenido el Perú frente al coronavirus, porque el común de los gobiernos del mundo tuvo a alguien que los defiende. En el Perú los comunistas han hecho adrede esta suerte de terrorismo de la salud que han hecho. Pero la violencia en el Perú se dio de una manera organizada y sistemática de parte de Sendero Luminoso. Eso es algo que siempre tienen que entender. Acá no hubo un conflicto armado interno. Fue terrorismo, subversión y genocidio. La nota de Chuchi. Hace 41 años fue el inicio del terror. El sábado 17 de mayo de 1980 ocurrió el primer atentado terrorista de Sendero Luminoso. Ese día, alrededor de la medianoche, sujetos armados irrumpieron en un local de Chuchi, Ayacucho, donde se guardaban las ánforas para las elecciones que se iban a dar al día siguiente. Lo de Chuchi fue netamente un acto de sabotaje. Entonces, ¿sabotaje contra qué? Contra las elecciones. ¿Contra las elecciones de qué nivel? Elecciones nacionales. Como la comunicación también no era fluida como ahora, entonces a tal punto que la noticia recién al día siguiente al Lima. La era de sangre había comenzado. Sendero Luminoso decidió iniciar allí su guerra contra el Estado. Pedro Yaranga, especialista en temas de terrorismo, comenta que eligieron ese lugar porque ahí se encontraba el cabecilla terrorista Abimael Guzmán. Además de que cerca a Chuchi no había policías. Claro, o sea, habiendo una comisaría jamás se hubieran atrevido a hacer porque ellos recién, eso era pues, una acción de aprendizaje. Entonces tranquilamente 2 o 3 policías pudieron haber reaccionado y controlado todo eso, ¿no? Los terroristas intervinieron con poco armamento. No tenían fusiles de guerra, solo algunas escopetas en buen estado y otras malogradas. Y es que el plan en esta intervención solo era generar pánico, más no asesinar. Pero en el supuesto caso de que alguna persona hubiera reaccionado, alguna autoridad obviamente estaban preparados, tenían escopetas, lo hubieran asesinado. Este fue el atentado con el que Sendero inició una serie de acciones sangrientas en las provincias del norte de Ayacucho, Andahuaylas, Apurímac y Huancavelica. Yaranga comenta que luego de unos meses de este asalto, inicia la lucha armada con ataques a las Fuerzas Armadas y civiles. A las Fuerzas Armadas, ataques en desplazamientos, pero también incursiones contra personas a quienes consideraban que ellos eran enemigos, por ejemplo los hacendados. A ellos los cercaban, les quitaban toda la propiedad, los asesinaban. El atentado en Chuchi, como todos los hechos posteriores que afectaron nuestra sociedad, nunca deben ser olvidados. Recordando la violencia cometida y defendiendo la memoria de quienes lucharon, podremos acercarnos más a que esto no se repita. Y en Lima y en otras ciudades siguen haciendo trabajo partidario, político partidario con el Movadef y también los grupos de fachada del Movadef. Así es que no hay que olvidarnos, el terrorismo todavía está presente. Eso fue el terrorismo en el Perú, el inicio del terrorismo.
Pero ¿quiénes eran los senderistas? Gente que mataba, que asesinaba, que descabezaba a la gente, que secuestraba a los niños, que ponía bombas, que mataba a policías. Te veían con el pelo corto, eres militar y te metían un balazo. Ibas a votar, te veían con el dedo con tinta, te mataban. Era terror, pues, desolación. Arrasaban pueblos completos, horas, por decir una locura. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, Espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote, Facilote. Obvio. porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario,